dieron a tratar es el día que Dios descendió a la tierra. El día que Dios descendió a la tierra. Tomen su asiento, por favor. Si bien voy a estar leyendo algunas citas bíblicas, pero prefiero que esté allí sentadito, más cómodo, así no están tan apretados, tan incómodos. Quiero empezar leyendo el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 20. Éxodo, capítulo 19, verso 20. Dice así la palabra del Señor: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Verso 21 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. Wow. Verso 22 dice lo siguiente: y también, wow, esto es más tremendo para nosotros. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, y escuche esto, para que Jehová no haga con ellos estrago. Wow. Estamos pidiendo que descienda la lluvia tardía del Espíritu Santo, pero con ello también descienden muchas otras realidades. Dios empieza a hacer zaranda sobre su iglesia. Capítulo 34, verso 15 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con Moisés, y Moisés proclamando el nombre de Jehová. Capítulo 19, verso 18 dice: y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo subió como el humo de una llama, y todo el monte se estremeció en gran manera. Tremendo, ¿no? Estamos esperando esa manifestación tremenda. Estamos queriendo un bis, una repetición o con mayor envergadura lo que vivió la iglesia primitiva en el día de Pentecostés. Estamos esperando la lluvia temprana, fue en el día de Pentecostés, y la lluvia tardía es en este tiempo. Minutos antes, segundos antes en el reloj de Dios, antes de que venga a buscar a su iglesia, Él va a hacer un derramamiento de su presencia. Pero ¿cuándo ocurrió esto y después de qué ocurrió esto? La palabra del Señor, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, se relacionan entre sí. El Antiguo Testamento es una figura de lo que habría de ocurrir, y entonces yo presto suma atención a lo que me dice el Antiguo Testamento, porque ocurrió con veracidad en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuándo ocurrió esto o después de qué ocurrió esto? Israel en cautivo durante 430 años, y en Éxodo capítulo 3 verso 9 dice: y el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Este es un texto bíblico que no lo logro entender. ¿Por qué no lo logro entender? Porque a veces tenemos que esperar tanto tiempo para clamar a Dios. Porque a veces tenemos que esperar tanto tiempo para ir solamente a aquel que tiene la solución a ese problema que yo no puedo resolver, porque es un Dios de lo imposible. Por eso dice la Biblia: lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Entonces me encuentro que cuando el pueblo clamó, porque es necesario que clamemos a Él, entonces en Éxodo capítulo 3 verso 7 dice: y dijo Jehová a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Entonces, cuando me pongo a leer este pasaje, entiendo un principio básico: que nunca hubiera llegado el día de Pentecostés si primero no hubiera habido una Pascua.
Jamás va a poder llegar a la vida de uno el día de Pentecostés, que el reino de los cielos se establezca en mi vida, que su presencia, porque como usted sabe, Jesucristo está a la diestra del Padre preparando lugar para nosotros, pero Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, Él vendrá a vosotros y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. E indefectiblemente lo que necesitamos en este tiempo es una doble porción de su Espíritu. Es ese poder para repeler los ataques que está viviendo hoy el mundo entero, ataques del enemigo. Entonces, nunca hubiera llegado el día de Pentecostés, pero nunca hubiera llegado la Pascua si el pueblo no hubiera clamado. Qué tremendo, está entrelazado una cosa con la otra. Nunca hubiera llegado el día de Pentecostés si antes no hubiera habido Pascua. Y nunca hubiera llegado la Pascua si primero el pueblo no clamaba pidiendo libertad. Una persona que se siente cómoda en su esclavitud jamás va a necesitar que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado, lo liberte de la cautividad, de las presiones del enemigo y de las maldiciones generacionales que venimos arrastrando. Nunca, nunca la sangre de Cristo va a liberar a quien no quiere ser liberado. Pero si no queremos ser liberados y la sangre de Cristo no nos limpia y nos prepara para ser el hábito, para ser el habitáculo de la presencia del Espíritu Santo, porque eso dice la Biblia, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién entrará a su lugar santo sino limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas? Eso quiere decir que si Él no nos prepara, si la sangre de Cristo no nos limpia, el Espíritu no puede entrar. Entonces, cuando me encuentro con esta realidad, ellos debían hacer algo para que eso ocurriera, para que se cumpliera la Pascua y luego empezar su peregrinar para ir hacia la tierra prometida y en la mitad de camino encontrarse con el monte Sinaí, donde ellos vieron por primera vez a Dios. Entonces me encuentro que Dios le da una orden y les dicen deben matar un cordero. El cordero representa a Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora deben matar un cordero, deben tomar un pan sin levadura. El pan sin levadura representa santidad, porque la Biblia dice un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, no hay pecaditos, ni pecadotes, ni grandes pecados, ni pequeños pecados. Un pequeño pecado, un grande pecado nos arruina la vida. Por eso dice la Biblia, el alma que pecare esa morirá. Eso no era todo, sino que ellos debían tomar hierbas amargas y comer hierbas amargas. Era una noche muy especial. Era una noche donde iba a suceder algo tremendo. El ángel de la muerte iba a pasar por entre medio del campamento y en el campamento y en la ciudad de los egipcios, y se iba a escuchar llantos, gritos, desesperanza, dolor y mucha muerte, porque todo hijo primogénito iba a morir. Pero si ellos pintaban los dinteles de su casa con la sangre del cordero, ellos iban a salvarse de ese ángel de la muerte, porque el ángel de la muerte iba a pasar sobre esa casa y no iba a haber muerte. Mientras ellos comían el cordero, y una de las órdenes que daba Dios, el cordero había que comerlo todo. Mira el que está al lado, decirle al cordero no se lo come a medias. Y el cordero representa a Cristo se lo acepta completamente o no se lo acepta, porque de una fuente no puede salir agua dulce o no puede salir agua salada, o es dulce o es salada. Soy cristiano o no lo soy, o soy frío o soy caliente, pero los tibios, dice la Biblia, los vomitaré de mi boca. Entonces nos encontramos con esta realidad, que ellos tenían que estar quietos comiendo el cordero, los panes sin levadura, las hierbas amargas que representaban el tiempo de cautiverio y de sufrimiento. Debían recordar de dónde el Señor los estaba sacando, 430 años de cautiverio. Pero lo tremendo de todo es que ellos debían comer vestidos, preparados, con el báculo en la mano y preparados para salir hacia la tierra prometida. Este es un mensaje tremendo para la iglesia, ¿no? Tenemos que comer todo el cordero, tenemos que vivir una vida en santidad, pero nunca debemos olvidar de dónde el Señor nos ha sacado. Y cada vez que recordamos de dónde el Señor nos ha sacado y que la sangre del cordero nos ha limpiado, tenemos que estar preparados, porque en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hemos creído ascenderemos con Él para encontrarnos con Él en el cielo. Esa es la esperanza que tiene el pueblo
pueblo cristiano. Ahora, ellos tenían que cruzar el Mar Rojo. El Mar Rojo me representa también al Jordán. El Mar Rojo y el Jordán significan el que desciende, y el que desciende significa el bautismo. Si yo primero no paso por la sangre de Cristo, que me limpia de todo pecado, hago un renunciamiento. El Mar Rojo, señores, el Mar Rojo hablaba de se terminó un tiempo y comienza un tiempo nuevo. Se terminó el tiempo del lado de Egipto. Ya no voy a ser esclavo, pero eso no significa que voy a estar chocho de la vida y no voy a tener problema, porque una vez que cruzo el Mar Rojo me voy a encontrar con el desierto. Me voy a encontrar con el desierto. Pero el Mar Rojo y aún el Jordán significa el que desciende, es sepultar la vieja vida y nacer en novedad de vida. Es lo que el Señor le dijo a Nicodemo: debes nacer de nuevo. O el pasaje que dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ahora ellos debían entrar al desierto. Señores, ellos se estaban preparando para que el reino de los cielos descendiera a su tierra. Ellos estaban preparando. Queremos que el reino de los cielos descienda. Queremos ver la bendición de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos preparando el territorio. Estamos preparando el terreno. Estamos preparando nuestra vida para ese gran movimiento de gloria. Y que no, como dice la Biblia, sea solo un pequeño remanente. Usted imagínese que cuando llegó el día de Pentecostés, 120 estaban en el aposento alto. Pero el Señor le dio la directiva a más de 500 personas. ¿Dónde estaba el resto? No tengo la menor idea. Preguntarle al que está al lado: ¿dónde vas a estar vos cuando descienda la presencia de Dios sobre esta casa? Porque hay una promesa de parte de Dios. Es algo que estamos buscando desde hace casi 10 años junto a su pastora, mi esposa. Estamos buscando que la gloria de Dios descienda de una manera tal cual dice la Biblia: cosa que ojo no vio ni oído yo, ni ha descendido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para que los que le aman. Yo no quiero vivir simplemente de información. Yo quiero vivir de hechos. Y en Hechos de los Apóstoles descendió el Espíritu Santo y todos fueron llenos del poder de Dios. Todos, absolutamente todos. Ahora ellos estaban en el desierto. Ellos estaban en el desierto. ¿Qué significa el desierto? Y ahí es donde nos tiembla la pera. Porque todos pasamos por la cruz. Sí, entramos al templo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y a los 13 más o menos, yo ya le vengo calculando desde hace 10 años a cuántos le agarra la chiripiolca. Después que se entregan al Señor, ese día están sobre las nubes, chocho de la vida, porque todo el mundo lo besuquea, los bendice, lo despeinan. Algunos salen nerviosos porque algunos son como yo, medio autistas, y entonces donde te tocan mucho ya se ponen nerviosos, ¿viste? Entonces entran acá y te ves a uno, te ves al otro, te abraza al otro, y es terrible. Y entonces uno está alucinado. Entonces entra y ve el cariño y está bárbaro, pero a las 3 semanas se vuelven locos. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que hace el Señor es darnos el primer aliento del Espíritu Santo. Ese primer aliento viene cuando nosotros nos entregamos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Él libera nuestros ojos, saca toda ceguera de nuestros ojos y ve lo desastroso que hemos sido. Porque uno no puede cambiar si no ve el desastre que es. Decirle que está al lado: ¿o acaso no lo estás viendo? Míralo, decíselo aunque se enoje. Decirle: no te das cuenta el desastre que sos. Pero cuando uno cree que está bien, es como el alcohólico, viene y dice: yo no sé por qué la gente dice que estoy alcoholizado. Y terrible lo que está pasando, pero él no lo siente, no lo ve, porque cree que todo está bien. Pero cuando el Señor te libera, te das cuenta los años que perdiste, el sufrimiento que pasaste innecesariamente, y entonces entramos en crisis y ya queremos abandonar el camino del Señor, porque una de las cosas que no queremos que el Señor entre es a nuestra vida íntima. La gente se enoja cuando se empieza a descubrir la vida íntima, y cuando llegamos al camino del Señor, el Señor nos descubre. Somos
somos carta leída para Dios y el Señor revela nuestra condición, no para humillarnos, no para avergonzarnos, sino para que dejes ese estado de comodidad y comiences a vivir una vida plena, transformado y yendo de victoria en victoria. O sea, no imites en el Evangelio, sino disfruta la transformación que produce el Espíritu Santo en una vida que se abre completamente y se dispone a su presencia. Ahora, ellos pasaron por el desierto, y desierto significa lugar donde aprendemos a escuchar, lugar donde aprendemos a soportar, porque los extremos son tremendos. Durante el día hace mucho calor, durante la noche hace mucho frío, pero no hay alimento, no hay nada. Si de tanto en tanto encontramos una palmera, seguramente hay agua, pero tampoco hay en abundancia. En el desierto aprendemos a racionar, aprendemos a guardar energías, aprendemos a escuchar a Dios, aprendemos a escucharnos a nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos nos hablamos, pero no nos queremos escuchar tampoco, porque tenemos una conciencia y esa conciencia nos aconseja bien. Lo que no nos aconseja bien es nuestra alma, porque nuestra alma solo quiere hacer los apetitos, quiere disfrutar de todo lo que después me va a traer en desgracia. Pero hay una conciencia y hay un Espíritu Santo que te está guiando por el medio del desierto, y el desierto es donde aprendemos a escuchar. Luego aprendemos a escuchar y luego entendemos y empezamos a comprender que cuando estamos bajo la mano del Señor, Él es como la gallina que cuida su polluelo debajo de sus alas. Viene la noche y la columna de fuego. En el desierto la columna de fuego les daba calor y les daba luz. Vino el día y una nube los cubría del sol tremendo para que no flechara su cabeza y les hiciera daño. Luego ellos tenían hambre, el Señor mandaba las codornices, el Señor le daba agua de la roca, pero el Señor no quería que ellos simplemente siguieran las bendiciones del Señor, sino que Él quería llevarlos a la tierra del Sinaí para que ellos conocieran al Señor de las bendiciones. Estamos tan acostumbrados a buscar las bendiciones del Señor, pero conocemos tan poco al Señor de las bendiciones, y cuando le conocemos entendemos el principio que lo fundamental es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que el reino de los cielos descienda a mi vida, porque todo lo demás es consecuencia de buscar al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Entonces el Señor los quería llevar al Sinaí. Entonces, y solo entonces, llegarían a través de haber pasado por la Pascua, de haber pasado por el desierto, llegaría al Sinaí. Sinaí significa el lugar donde el pueblo vio a Dios. Allí es donde se cumple el Pentecostés. Israel trae las primicias de sus frutos hasta el día de hoy. Ahora, hablar de Pentecostés para el pueblo de Israel, aún en el día de Pentecostés, cuando los discípulos y todas las personas que estaban en el aposento alto recibieron la presencia del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas, ese día era un día donde venían de todos los pueblos de alrededores, de todas las naciones aledañas, y venían a ofrecer las primicias de los frutos de la tierra y la primicia de lo que habían ganado en todo ese año para Dios. Sin embargo, ahora hay una gran diferencia. El pueblo de Israel llega al Sinaí y, a pesar de transformarse en Pentecostés el día que el pueblo vio a Dios, el pueblo pasó a ser la primicia de Dios. Entonces Dios le dice: oh Israel, tú eres mi primicia. El Señor quería al pueblo de Israel como su primogénito, su primicia, su nación. Por eso cuando el pueblo eligió un rey natural, Dios le habló a Samuel y le dijo: ¿por qué te entristeces, Samuel? Ellos no te desecharon a ti, sino que me desecharon a mí. Yo quería ser el rey de ellos. Yo quería ser rey de ellos. Para ellos, este tiempo de Pentecostés es la fiesta de Saubot. Es la fiesta de Saubot. Es la fiesta donde el pueblo vio a Dios. En realidad el pueblo no lo vio porque
lo que pudo contemplar fue la maravilla del esplendor de la gloria de Dios y la tierra temblar, pero el único que estuvo arriba del monte Sinaí fue Moisés. Ellos le dijeron: ve tú, nosotros nos quedamos abajo, ve tú, porque esto es para muerte. El Espíritu Santo puede ser para muerte o puede ser para vida. En esta fiesta se celebraba algo que a mí me llamó inmensamente la atención. Lo primero que se festejaba era traer las primicias, y se festejaba la fiesta de la cebada. Y luego la segunda fiesta, la que continuaba, era la fiesta del trigo. La fiesta tiene un simbolismo tremendo, porque cuando dice la fiesta de la cebada, habla del pan de los pobres. Habla del pan de los pobres. Y cuando habla de la fiesta del trigo, el trigo y el pan de trigo era para los ricos. Y el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia y le dijo a la iglesia de Éfeso: tú dices que eres pobre, pero yo digo que tú eres rico. Ahora, cuando la Biblia habla de pobreza, cuando la Biblia habla de que un cristiano habla de pobreza, habla de dependencia, habla de que no se basta por sí mismo, habla de que todo lo que hace pide opinión a Dios. Señor, puedo con esto, Señor, me vas a ayudar, Señor, vienes conmigo. Y hoy el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando ofrece en Pentecostés la fiesta de las cosechas, y la primer fiesta es la de la cebada, el Señor le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes que son los pobres en espíritu, que la gente los quiere tener último, la Biblia dice: los últimos serán primero, y los que se dicen primero serán últimos. La Biblia habla que en el último tiempo el Señor va a bendecir a aquellos que están últimos. Y Él me habla acerca de la parábola del dueño de la finca, cuando envía a tomar empleados para su finca, para levantar la cosecha. Entonces él manda a buscar a diferentes horarios, y en la última hora trae a algunos empleados más para que levanten la cosecha. Y cuando llegó la hora del pago, le pagó lo mismo que a lo que trabajaron 12 horas. Este que trabajó 1 hora le pagó como 12 horas. Entonces aquellos hombres enojados le dijeron: ¿cómo pudiste haberle pagado igual que a nosotros si apenas trabajaron 1 hora? Y el dueño de la finca les dijo: con mi dinero yo hago lo que quiero. ¿Y sabe qué te dice hoy el Señor? Presta atención, porque vos que recién volvés al camino del Señor, vos que te sentís el pobre, vos que te sentís el menoscabado, el Señor te dice: yo voy a tomarte a ti, el de la última hora, y te voy a pagar como si jamás te hubiera sido. Y hay gente que hace 40 años que está en la iglesia y nunca podrá disfrutar de mi presencia, porque nunca me han buscado como tú en este tiempo. Oh, mira el que está al lado, decirle: el Señor quiere usarte, aunque ayer hayas entrado al templo, aunque hoy hayas entrado al templo, Él te va a mostrar cuán grandes cosas va a hacer con tu vida. Para aquellos que dicen: a mí, ¿qué me va a usar el Señor? Decirle: a vos te va a usar. ¿Sabe por qué? Porque uno no depende de uno. Es tremendo escuchar a algunas personas que dicen: oh, sí, yo me la conozco de punta a punta. Pero está el que tiembla y dice: Señor, si tú no vas conmigo, yo de aquí no me muevo. Me encanta Moisés. Me encanta Moisés porque el Señor le dijo a Moisés, porque el pueblo se había renegado contra Dios, dijo: yo no te voy a acompañar más. Voy a mandar a mi ángel que te acompañe en el camino en el desierto. Y sin embargo, Moisés dijo: mira, yo no quiero ángel, no quiero querubines, no quiero serafines, no quiero una carroza de fuego. Si tú no vas conmigo, yo de acá no me muevo. Y estamos tan acostumbrados a ser independientes, pero después estamos acostumbrados a culpar a Dios de nuestra independencia. Mira que está al lado de decirle: o no te diste cuenta que cada vez que nos equivocamos es porque fuimos contra todo lo establecido por Dios y a todo lo que el Espíritu Santo nos dijo: no lo hagas, no vayas, no hagas ese negocio, no peques, no fracases, no digas esto, no hagas lo otro. Lo hiciste y lo culpaste a Dios.
Si Dios existiera, no estaríamos como estamos, dicen algunos. Entonces me encuentro que en ese día, la primera fiesta, la fiesta de los pobres, pero los pobres de espíritu. Mirá que está al lado, decirle, ¿vos cómo te consideras? Pastor, yo tengo los 9 dones del espíritu. No sabe lo lindo que hablo en lengua. Si me quiere escuchar, escúcheme. Decirle que está al lado, sé más humilde, porque el día que el Espíritu Santo salga de vos no queda nada. Y te lo digo por experiencia. A veces hay personas que nos considerábamos tan poderosas y cuando nos sentimos fuera de la presencia de Dios nos dimos cuenta cuán miserables éramos. Si tu presencia no va conmigo, yo de aquí no me muevo. En nuestros días, como la iglesia de Jesucristo, quien Abraham era el padre de la fe del cristiano, así que somos parte de esto, del Pentecostés. Hoy estamos festejando no solamente Pentecostés, sino que hace 50 días comenzamos con la Pascua, porque entendíamos que primero hay que pasar por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado para después ser lleno del poder de Dios. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y ahora se presentó a sus discípulos antes de ascender y le dijo: yo me voy, pero no os dejaré huérfanos y mandaré al Consolador que estará con vosotros y en vosotros, y entonces me serán testigos. El pueblo de Israel allí, luego de esos 50 días, los discípulos en obediencia se reunieron 120 en el aposento alto y esperaron. Aproximadamente le calculo unos 7 días. Porque Jesús estuvo unos 40 días con ellos luego de la resurrección, más 3 días de haber estado en las profundidades del Seol. Así que le calculo unos 7 días, 43 días. A los 43 días le calculo 7 días de espera. 40 días de que Jesús estuvo con ellos y 3 días en el sepulcro, así que quedan 7 días. Eso quiere decir que ellos tuvieron que esperar 7 días. ¿Cuánto estás esperando vos para que la gloria de Dios descienda a tu vida? ¿O te cansás demasiado rápido? ¿O el tiempo pasó, pastor? Toda una vida de errores, no somos capaces de esperar el tiempo necesario para que su gloria descienda sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Yo quería haber sido una persona muy transformada, de hecho, la mejor. Pero el Señor me tuvo que llevar al desierto, tuve que aprender a escuchar, tuve que aprender a ver mis miserias y cuando volví entendí que yo necesitaba nacer de nuevo. Por más que daba teología del nuevo nacimiento, yo necesitaba nacer de nuevo. Cuando estás demasiado confiado de tu salvación es probablemente que no seas salvo. Porque la Biblia dice: el que quiere estar firme, mire que no caiga. Creo que nos estamos preparando para un gran Pentecostés. Creo que el Señor está preparando a su iglesia, la está limpiando, la está perfeccionando para ese momento de la lluvia tardía de su presencia, que lo voy a explicar en unos minutos nomás. Ahora, en el desierto, Dios descendió entre el cielo y la tierra en el monte Sinaí. En el día de Pentecostés Dios descendió arriba de un aposento alto. El monte humeaba y largaba fuego. El aposento alto fueron repartidas como lenguas llenas de fuego. Era el día donde comenzaba la iglesia primitiva. Hoy podemos vivir de ese recuerdo. Y a mí la verdad, perdónenme la expresión, pero me cansa, me agota, me aburre solamente contar los milagros del pasado, porque yo quiero vivir mis propios milagros. Quiero vivir mi propia experiencia. Quiero vivir mi propio Pentecostés. No quiero hablar de cómo Pedro caminaba sobre las aguas, sino quiero yo aprender a caminar sobre las aguas. No quiero recordar sencillamente a un Pedro y un Juan a la hora novena, a la hora de la oración, a pocos días de haber recibido el Espíritu Santo, decirle a un paralítico: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Hoy tenemos una iglesia raquítica, enferma, que necesita transfusión de sangre, pero la sangre de Cristo, para que luego pueda venir el Pentecostés. Entonces, hoy estamos viviendo en medio de un mundo en guerra. Un mundo lleno de maldad, corrupción, perversión. Y como la iglesia de Filadelfia, el Señor no nos dice: wow, estás poderoso. De hecho, la que dijo eso fue la iglesia de la Odisea. Tú dices,
Pero yo digo, dijo el Señor, tú dices que eres rico, estás enriquecido y no tienes necesidad de nada. Pero yo digo, dice el Señor, tú eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Pero había la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal. Ellos estaban pasando un momento tan difícil, de tanta persecución, y el Señor le dice, y aunque tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre, y yo haré que tus enemigos vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. A pesar de que hoy estamos esperando el día de Pentecostés, no podemos tapar el sol con las manos, estamos viviendo en tiempos tremendos. El mundo se está preparando para una tercera guerra mundial, no lo podemos evitar. El mundo se queja de hambre, pero minuto a minuto, segundo a segundo, se gastan billones de dólares y de euros en máquinas de guerra, cuando ese dinero pudo haberse utilizado para darle de comer al pobre, de hecho levantar ciudades enteras. Hoy el mundo, hay tanta perversión. El diablo ha desatado un espíritu de muerte, que familias enteras se están suicidando. De repente se levanta el padre de familia, mata a toda su familia. Días anteriores a una señora se puso al costado de una calle y estaba como esperando el micro, pero de repente pasó un camión, agarró a su hija entre 4 o 5 años y la tiró para que el micro la pisara, y el micro pudo esquivarla. Hace pocos días nomás, una mujer se abrazó a su esposo, le dijo hasta mañana mi amor, y cuando llegó la mañana no estaba el amor, porque le había clavado un puñal en el pecho, y luego había ido a la habitación. Uno de los hijos tendió a escaparse, pero lo apuñaló por la espalda, así que toda una familia muerta, y ella entró al baño y se clavó un puñal en el pecho. Hace minutos nomás, un hombre desquiciado mató a toda su familia, y ese espíritu de muerte se ha levantado, y a veces aún dentro de la iglesia hay personas pensando en quitarse la vida. No podemos tapar el sol con las manos, las cosas que están ocurriendo. Los días se han acortado de una manera tan vertiginosa. Yo antes me levantaba como siempre, ahora entre las 3 y las 4 de la mañana, y podía hacer tantas cosas. Ahora hago así, son las 9 y ya no puedo terminar de hacer mis estudios, mi entrenamiento, mi capacitación. La vida pasa tan volando, hay tanta injusticia, tanta deslealtad, tanta corrupción. Estamos viviendo en ese tiempo, y de hecho la Biblia me lo dice, pero nosotros estamos clamando para que el reino de los cielos descienda a la tierra. Estamos clamando para que el reino de los cielos descienda a la tierra, señores, y en el libro de Juan capítulo 12, verso 31 me dice que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Pero en qué quedamos, pastor? Estamos clamando al Señor para que el reino de los cielos descienda a la tierra. No estoy siendo sarcástico, sígame por favor, no se vaya, porque si no, no me va a entender. Estamos clamando que el reino de los cielos descienda a la tierra, y en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4 dice que Satanás es el Dios de este siglo. Estamos clamando para que el reino de los cielos descienda a la tierra, y la Biblia me dice que el mundo entero está bajo la mano del maligno. ¿Pero en qué quedamos con todo esto? Entonces, ¿a dónde vamos a llevar? De hecho, si usted se pone a leer la palabra del Señor, si el Señor descendiera a la tierra, a esta tierra que pisamos, el capítulo 6, verso 16 del libro de Apocalipsis da un ejemplo claro de lo que va a ocurrir. Será lugar, mire lo que dice la Biblia, será para juzgar a las naciones, y ello será el fin, será sobre el fin de la gran tribulación. Él vendrá a juzgar a las naciones sobre el fin de la gran tribulación, a vencer a Satanás, la bestia y el falso profeta. Pero las naciones del mundo para ese tiempo, y yo lo estoy viendo que ya está ocurriendo, paulatinamente se están volviendo en contra de Israel. Y muy pronto, gran parte de las naciones combatirá contra Israel, y entonces el Señor peleará contra ellos, porque defenderá su primicia, porque Israel es la primicia, es el pueblo primicia, nosotros somos la novia primicia.
lo va a ver luego. Ahora me encuentro con que la Biblia, mire lo que me dice, cuando Él pise la tierra. Y entonces seguiré orando para que Él toque la tierra, para que Él descienda a la tierra. Seguiré orando, me conviene seguir orando por esto, porque mire lo que dice la palabra del Señor. Los hombres dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. A pesar de ello, wow, se quedó frío. A pesar de ello, hay una iglesia que sigue clamando: venga a nosotros tu reino y desciende a mi tierra. Desciende a nuestra tierra. Entonces, me puse a pensar, ¿no? Sígame un ratito. Señor, desciende a la tierra, desciende a mi tierra. Ahí estaba. Y créame que era tanta la presión que le dije a mi esposa: lo encontré, amor, lo encontré. Al otro día estaba atormentado porque lo había perdido. Había perdido el concepto. Digo, ¿cómo era esto? No. Entonces, ahora entiendo. El reino de los cielos desciende a la tierra. Entonces me pongo a leer el libro de Génesis, capítulo 2, verso 27. Y el libro de Génesis, capítulo 2, verso 27 dice: el Señor Dios formó al hombre del polvo y de la tierra. Decirle al que está al lado: nosotros somos tierra. Nosotros somos tierra. ¿Y saben qué? Ahí entendí que a la tierra que quiere descender el Espíritu Santo, a la tierra que Él quiere derramar su avivamiento, porque entiéndame este principio: cuando llegó el día de Pentecostés, no entró el Pentecostés al mundo entero, solo entró en 120, pero esos 120 expandieron el poder del Evangelio en el mundo entero hasta el día de hoy. Y lo que estamos necesitando, señores, es que lo que descienda a la tierra sea el poder del Espíritu Santo, pero que esa tierra sea yo, sea usted, para que luego nosotros expandamos el poder de Dios a todas las naciones, porque viene esa lluvia tardía del Espíritu Santo y usted es esa tierra a la que Él quiere descender, quiere llenarla, quiere derramar ese poder que usted está clamando. Desciende a la tierra, desciende a la tierra. Yo soy la tierra donde el reino de los cielos quiere entrar, y en mí está el desatar ese Pentecostés. En mí, ya que Pentecostés es la fiesta de las primicias. Y mire lo que es usted para Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20 al 23 dice que nosotros somos la primicia de Dios. Hace instantes decía que el pueblo de Israel era primicia de Dios, como pueblo, su primer pueblo, su único pueblo. Nosotros somos la novia de Jesucristo, su iglesia, su única iglesia, y somos la primicia de Dios. Y a esa tierra el Señor quiere descender, para que a través de mí, como, qué tremendo los 120. A mí me fascina porque el tipo más imperfecto que existió en ese aposento alto fue Pedro. Porque Pedro creo que hizo una sola cosa bien, fue decir: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está. Se agrandó mal, pero a los 2 minutos el Señor le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, porque me eres de estorbo. Porque le dijo: Señor, escapemos, no vayas a la cruz. Y el Señor había venido a salvarnos a través de su propia muerte. Pero dice que Pedro, cada vez que se movía, cada vez que se levantaba, era para
más o menos como nosotros. Enfrentó a todo el ejército del Sanedrín, 450 hombres con una espada de pescador. Y todavía se dio el lujo de al principal mando del ejército del Sanedrín, que era 450 hombres, le cortó la oreja. Y el Señor tuvo que agarrar y pegarle la oreja a ese hombre y él dijo: Pedro, así esto no es. Ahora Pedro estaba en el patio de Anas y vinieron y dijeron: tú te vistes como el maestro, hablas como él, tú andas con él. Y él dijo: yo no ando con él. Y el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pero tú me vas a negar, Pedro. Señor, yo no voy a hacer tal cosa. Como muchos de nosotros le dijimos: Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta la cruz contigo. Muchas personas me han dicho: pastor, de esta iglesia me sacan con los pies para adelante. Y no, se fueron caminando. Y ni siquiera saludaron los señores. Y ese era Pedro. Ahora ese Pedro, el Señor lo mira y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Claro que te amo, Señor. ¿Hay alguien que te ame más que yo? Entonces el Señor le dijo: me vas a negar. Yo no te voy a negar, me vas a negar. Pero una vez vuelto, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, decirle: el Señor sabe que claudicaste, el Señor sabe que fallaste, el Señor sabe que caíste, pero Él ya tenía en cuenta eso y Él está esperando tu regreso para llenar de aceite del Espíritu Santo tu tierra, tu casa, tu familia, tus generaciones. Por eso el Señor le dijo: Pedro, una vez vuelto confirmarás a tus hermanos. Ahora Pedro niega al Señor, llora y se vuelve a pescar. Y cuando mira, después de haber estado tratando de pescar toda la noche, miren, nuestro socorro viene del Señor. Y cuando Dios te ha elegido, hay alguien acá que el Señor lo ha elegido para su servicio y te estás renegando, y nada de lo que hagas en la vida te va a ir bien. Mirá al que está al lado, porque el Señor te ha elegido desde el vientre de tu madre te ha entregado a Dios. Sí, estoy hablando de un joven. Tu madre te entregó a Dios para que le sirvas a tiempo completo donde estés, y te están diciendo para servir a Dios a tiempo completo y te estás resistiendo porque estás pensando en que te vas a morir de hambre. Y yo te voy a decir una cosa: el mejor momento de prosperidad en tu vida va a ser en cuando obedezcas a Dios, porque el Señor te está llamando. Volviendo al tema, ahora Pedro, ese Pedro, después de pescar no pescó nada. Y cuando mira de lejos en la barca, porque él volvió a pescar y se llevó a algunos con él, mira que había un personaje al costado del río haciendo un pan y cocinando un pescadito. Cuando él mira esto, se tira de la barca y corre hacia el Señor, y el Señor lo estaba esperando con la comida. Y ahora el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Claro que te amo. Pero a la tercera vez que el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas?, Pedro recordó que lo había traicionado. Pero nuevamente el Señor lo mira y le dice: apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño. Y ese rebaño que el Señor le dio a Pedro es la iglesia. Y el Señor le hizo una promesa: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, porque yo voy a derramar una doble porción de mi presencia. Hoy la iglesia está transitando por un desierto, señores, y es notable, es evidente, se puede palpar, se puede ver en el rostro de cada uno. Pero nunca te olvides que tú eres la tierra donde el Señor quiere descender y pisar esa tierra. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de redención. En el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo, estaban unánimes, juntos, y de repente, descendió el Espíritu Santo. En ese momento,
el Señor derramó el agua del Espíritu sobre el comienzo de la siembra de la semilla del Evangelio. Y el Evangelio se expandió en el mundo entero. La lluvia tardía del Espíritu es la lluvia previa a la cosecha. Es esa lluvia que afirma los frutos que van a nacer. Y hoy el Señor te dice, el tiempo ha llegado. Hoy es el tiempo ha llegado. Iglesia, no te has equivocado. Yo quiero descender a tu tierra. Tú eres la tierra. Del polvo de la tierra te formé, pero nunca olvides que no solamente eres polvo de la tierra, sino que dentro tuyo hay aliento que yo soplé en ti, y es aliento de mi vida a tu vida, y tienes vida porque yo te doy vida. Y si no estás en mí, no tienes vida. Si no estás en mí, no vas a avanzar. Si no estás en mí, tu vida será angustiosa, porque yo soy el que produce gozo, el que produce paz, el que produce paciencia, el que produce benignidad, el que transforma tu hogar, el que te da vida, el que te protege, el que no duerme de noche, porque no se dormirá el que te guarda, porque Jehová es tu guardador y Él es la sombra a tu mano derecha. No confíes en tu riqueza, porque la riqueza del hombre es limitada, porque la riqueza que el diablo entrega, como la entrega la saca. Pero nunca te olvides que mío es el oro, mía es la plata, y yo pagaré. Yo soy el dueño de todas las cosas, te dice el Señor, pero yo necesito descender a tu tierra, porque quiero sacarte de la tierra de esclavitud. Pero hasta que no me lo pidas, hasta que no me digas, no soporto más estar en Egipto, no lo voy a hacer. Pero cuando clames a mí, entonces he oído la aflicción de mi pueblo y he descendido para librarlo de la mano de sus exactores. Sé, iglesia, que viene el desierto. Sé, mi querida iglesia, mi amada iglesia, que son tiempos de desierto, tiempos de corrupción, tiempo en que nos enojamos mucho viendo los corruptos prosperar, viendo la gente mala avanzar, viendo la gente adúltera gozarse en su adulterio, destruyendo su familia, no interesándole sus hijos, los pervertidos, perversos, pedofilios. Nuestros hijos están siendo avasallados con la homosexualidad, el lesbianismo, la corrupción a través de los teléfonos, los corruptos y los pedófilos y aquellos que quieren traficar con los órganos de los niños y de los adultos. Le ponen trampas en los teléfonos para saber sus direcciones, a qué hora sale del colegio, o cómo está, o dónde está, o mandame fotos íntimas. ¿Acaso no nos damos cuenta que el mundo entero está bajo la mano del maligno? Pero la Biblia a mí me dice que yo no soy de este mundo. Sí, Señor, usted dice, pastor, que somos extraterrestres. La Biblia me dice que yo soy embajador del reino de los cielos. El territorio donde yo habito es territorio de embajada. Nadie puede meterse en ese territorio porque pertenece a la patria que la representa. Y yo represento el reino de los cielos. Entonces voy a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señores, que el reino de los cielos venga a tu tierra. Con esto voy a terminar. A veces oramos: Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo. Señor, te pido por mi país, te pido por mi sociedad. Pero estamos muy equivocados, señores. Muy equivocados. Porque la obra, el trabajo que ni aún a los ángeles le permite Dios hacer, es pregonar el evangelio e impartir poder sobre las almas cautivas. Mire, cuando hablo del fin de los tiempos y la gran tribulación, la Biblia me habla de un último Pentecostés. Ese Pentecostés sucede casi sobre el final de la tribulación y el comienzo de la gran tribulación.
donde el Señor le da una orden a los ángeles que están parados en los 4 extremos de la tierra y dice: detengan los juicios, porque es la hora de sellar a mis elegidos, a mis primicias. Se refiere a los que quedan en la tribulación, a 144,000 judíos que serán primicia de Jehová. Ellos serán sellados en su frente con el poder del Espíritu Santo. Y dice que el diablo les temerá, querrá destruirlos y no podrá, porque tienen la capacidad de liberar las mentes cautivas y aceptar a Cristo aún en la tribulación y ser sellados, aunque tengan que ser decapitados, aunque tengan que morir por causa del Evangelio. Pero en la gran tribulación también habrá un Pentecostés. No tenemos excusas, señores. Hoy no estamos ni en la tribulación ni en la gran tribulación. Estamos en el proceso del desierto. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Tendrás la nube durante el día cuando el sol quiera pegarte con ímpetu. En la noche, cuando vengan los peligros, la columna del Espíritu Santo y fuego. Y cuando tengas hambre, Jehová será tu proveedor. Pero quiero decirte que en este tiempo no estamos en tribulación ni en gran tribulación, y con más razón tenemos la obligación de permitir de que el Espíritu Santo de una vez y para siempre lo dejemos hacer lo que tiene que hacer, aunque no nos guste, aunque nos moleste, pero lo que Él hace es bueno, agradable y perfecto. Y entonces estaremos preparados no solamente para excusarnos orando por la tierra, orando por la familia, sino vamos a ir y vamos a liberar las mentes cautivas. Todo territorio que pise la planta de nuestros pies será territorio santo. Hoy la droga, el alcohol, la homosexualidad, la perversión, los narcotraficantes están tomando ciudades enteras. Yo no puedo creer esto, porque donde hay una iglesia llena del Espíritu Santo, las fuerzas del mal no pueden contenerse. Oh, donde está el territorio santo, donde hay un pueblo de Dios, dice la Biblia que las tinieblas no prevalecen ante la luz. Yo sé que usted dice hoy, como dice la iglesia de Filadelfia, en algún momento nos descuidamos y realmente tenemos poca fuerza. Fueron años difíciles, años de mucha lucha. Hay enfermedades incomprensibles. Después de la pandemia empezaron a haber enfermedades raras. Parece que alguien hizo algo. No sabemos de qué manera. En esos 2 años de pandemia, el 80% de la sociedad se hizo adicta a los teléfonos. Ya no existen más las charlas familiares, las risas. Cada uno está con su teléfono. Los niños pequeños con el TikTok, los jóvenes con los youtubers, los adultos con la pornografía. Y la vida pasa y no nos damos cuenta. Y un día bajamos el teléfono y se nos murió alguien. Y decimos, ¿cómo no aproveché el tiempo? Pero un día vamos a bajar el teléfono y vamos a ver que la iglesia está vacía. O que hay algunos. Y nos vamos a preguntar dónde están. Pero al mismo tiempo vamos a prender el televisor y se va a escuchar gran catástrofe mundial. Aviones cayendo, autos sin control. Se han revisado los vehículos, los peritos dicen no puede ser. Desaparecieron sus choferes. Choferes de autos, choferes de avión. Matrimonios se acostaron juntos. Uno despertó y parece que secuestraron a su esposa porque no aparece. Fue a la habitación y parece que robaron a sus hijos. Dicen que son cristianos.
pero está ocurriendo en todo el mundo. Hay gente que sale corriendo y dice, Cristo vino, Cristo vino. No entendemos lo que están diciendo. Y algunos pastores que no predicaron el evangelio correctamente a su debido tiempo van a salir en videos, van a salir en vivo pidiendo perdón, diciendo: iglesia, perdonen por no haber predicado el evangelio como corresponde, y por ello ustedes se quedaron conmigo. Yo hoy estoy enseñando Apocalipsis. Y usted dice, ¿para qué? Estoy enseñando que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación y la tribulación. Pero si alguno de ustedes va a tener que pasar por eso, créame que va a estar preparado, porque se lo voy a enseñar cómo salir de eso. Porque para que hoy nosotros seamos salvos, Cristo murió en la cruz por nosotros. Pero para que usted sea salvo en la gran tribulación, va a tener que morir por Cristo. ¿Es necesario? No hay excusa. Un cristiano no tiene excusa. Y a mí me parece inexplicable lo que Dios está haciendo conmigo. Usted dice que es malo. Usted no tiene idea lo que el diablo hizo conmigo cuando me aparté. Me transformé en el tipo más peligroso que usted se puede imaginar. Así como me ve. La gente me tenía miedo. No me importaba nada, no me importaba la vida. De hecho, me la quise quitar. Y aún así el Señor fue a buscar ese pan de cebada, ese pan que no servía para los ricos. Y Él dijo: lo más vil y menospreciado de este mundo he elegido yo para avergonzar a los sabios. Este ministerio se llama Volviendo a Casa, porque el Señor trajo a dos personas que estaban descartadas, no solo de la vida, de la alegría y la felicidad, sino hasta aún de la iglesia. Porque la Biblia dice: en los últimos tiempos se levantarán hombres engañadores que apostatarán de la fe, y es una de las señales que Cristo viene pronto. Y solamente usted va a poder sobrevivir a eso si tiene el discernimiento de espíritu. Tu espíritu le va a decir: ese es de Dios, ese no lo es. Yo me cansé. Tengo que reconocer, estoy grande. Me cansé de predicar siempre lo mismo. Me cansé de decirles: hay una vida mejor y está en Cristo. Y algunos piensan que es aburrida, pues no puede ir al baile, no puede drogarse. Pero al otro día, ¿qué pasó? Diga la verdad. Es como el que es jugador, ¿vio? Pierde siempre, pero cuando gana una sola vez lo anda publicando y anda contento de la vida. Pero si se pusiera a sacar la cuenta, perdió 1.500 millones de veces más de lo que ganó. Y el diablo es así, trata de mantenerte conforme mientras te va sacando y te va sacando. Y hoy el Espíritu Santo quiere llenar tu tierra y no lo dejas. Preferís seguir una religión a la que te permita venir un domingo y nada más, pero que nadie se meta en tu vida privada. No nos metemos, te lo prometo. No nos metemos. Es el Espíritu Santo que te está abriendo los ojos y te está mostrando lo miserable que se puede vivir sin Cristo y lo maravilloso que se puede vivir con Cristo. Por eso necesitas pasar por la cruz. Y cuando pasás por la cruz, tu tierra se prepara para tu Pentecostés. Entonces, podemos mirar al cielo y decir: Señor, desciende a mi tierra. La gente va a ver el humo sobre tu cabeza, la tierra estremeciéndose.
Ni siquiera te vas a explicar cómo reaccioné, cómo reacciono, cómo hablo. ¡Wow! No tomo más. No quiero salir, me encanta estar con mi esposa, mis hijos. Veo a mi esposa más hermosa, veo a mis hijos maravillosos, me cansan. Pero son mis hijos, son lo más hermoso que tengo. Hoy hay tantos hijos que han desaparecido. Tantos matrimonios que están destruidos. Y con dolor en mi corazón digo, también pertenecen a la iglesia. Por lo menos a la membresía. ¿Será que Dios ha perdido el poder? ¿O nunca nos terminamos de preparar para que nuestra tierra sea llena de su Espíritu Santo? Para que el cielo descienda a mi tierra. Póngase de pie, por favor.